vamos nosotros a dedicarnos un momento para el estudio de la palabra del Señor. Vamos a dar seguimiento, hermanos, al tema que tenemos pues en desarrollo. En esta oportunidad vamos a regresar a nuestro texto base que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 55. Vamos a regresar a ese pasaje, hermanos, para estudiar pues el tema que nos corresponde en esta noche. Solamente quiero hacer, hermanos, un breve recordatorio, una retroalimentación de lo último que dijimos. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 55 y el versículo número 3, hay una invitación que dice así. Ya leímos este pasaje, pero vamos a recordarlo, hermanos, para poder pues hacer un breve recordatorio del último tema que estudiamos. En el versículo 3 del capítulo 55 de Isaías dice así: inclinad vuestro oído y venid a mí. Correcto. Oíd y vivirá vuestra alma. Bueno, hasta ahí habíamos leído y eso pues nos hizo ir a un pasaje del Nuevo Testamento para poder, hermanos, ahondar un poco en esta invitación que hace el Señor con relación a que oigamos, a que escuchemos la palabra del Señor, a que oigamos la invitación del Señor. Y decíamos, hermanos, que el versículo redunda en un mismo llamado, porque dice en la primera parte: inclinad vuestro oído. Y luego, hermanos, dice, después del punto y la coma, oír. Decíamos de que básicamente eso es lo mismo, implica lo mismo. Pero considerábamos el énfasis que hace el profeta con relación a la invitación que hace. Ahora, ¿con qué propósito hace esa invitación el Señor? Ahí está, hay una promesa ahí. El Señor dice que cuando nosotros atendemos el llamado y oímos y atendemos la invitación del Señor, dice que hay vida para nuestras almas. Ahí dice el pasaje. Ahora, hermanos, vimos la necesidad de ampliar un poco esa verdad y veíamos en el Nuevo Testamento cómo, entre otras cosas, el enemigo obstaculiza la palabra de Dios. Y veíamos varias estrategias que usa el enemigo, usa Satanás para que nosotros no oigamos la palabra de Dios. Decíamos, por ejemplo, que Satanás saca de contexto la Biblia, entre otras cosas. Veíamos de que claramente Satanás niega la palabra de Dios. Pero el tema del miércoles anterior, veíamos que además de Satanás como enemigo de la palabra de Dios, también hay enemigos que se oponen a que se oiga la palabra del Señor. Y mencionábamos 3 enemigos. Allí, hermanos, esa partecita la recordamos para ya luego entrar al tema de esta tarde. Recordemos esos 3 enemigos que tienen los creyentes y que, como veíamos en el pasaje de Marcos capítulo 4, que es una parábola que se llama la parábola del sembrador, ahí se puede ver la acción de esos enemigos en contra del testimonio de la palabra de Dios. Recordemos, ¿cuáles son esos 3 enemigos que mencionábamos y que el creyente tiene? Decíamos, hermanos, que hay un enemigo interno, correcto, así es. Ese enemigo interno es la carne. A veces la carne se opone a que leamos la Biblia. Sí, tiene que ver el momento que dedicamos para leer la Biblia, le da sueño a la gente. Trampa del diablo. Te quedas con la Biblia dormida en la cara, hermano. Mira qué tremendo. Es trampa del enemigo.
La carne se opone para que nosotros tengamos contacto con la palabra de Dios. Ese es el enemigo interno. Pero hablábamos del enemigo externo. ¿Cuál es el enemigo externo de los creyentes, hermano? Es el mundo. El mundo es el enemigo externo. Y veíamos pasajes como Juan capítulo 15, 1 Juan capítulo 2, eso lo veíamos. Y hablábamos de un tercer enemigo, que es un enemigo, decíamos, hostil. ¿Cuál es ese enemigo hostil? Es el diablo. Entonces ahí tenemos tres enemigos del creyente. La carne, que es un enemigo interno, el mundo, que es un enemigo externo, y el diablo, que es un enemigo hostil. Un ejemplo para ver cómo el diablo es hostil es el caso de Job. Hemos dicho, hermanos, que el nombre Job, J-O-B, quiere decir objeto de hostilidad. Eso quiere decir ese nombre. Y solo es cuestión de leer los primeros 2 capítulos de Job para ver, para darnos cuenta cómo el enemigo llegó a acusar a Job y le quitó su hacienda, le quitó su familia, le quitó sus posesiones, le quitó su salud, le quitó su familia. Porque al final la mujer le dijo, maldecía a ese Dios que moriste. Lo agarró como blanco de sus saetas el enemigo a Job. Entonces, hermanos, esto es lo que dijimos. Ahora en esta noche, hermanos, yo quiero que terminemos ese versículo, el versículo número 3. Vamos a leer la última parte del versículo 3. Y dice así. Dice la última partecita del versículo 3. Repitamos todo el versículo. Inclinad vuestro oído. Mira qué interesante oír la palabra de Dios, hermano. Tener contacto con la palabra de Dios. Yo quiero decir, hermano, que un creyente empapado de la palabra de Dios, no tan fácilmente el diablo lo derriba. Un creyente empapado de la palabra de Dios no es una presa fácil del diablo. Un creyente conocedor de la Biblia, hermano, que hace un esfuerzo para memorizar la Biblia, que medita en la palabra de Dios, que se esfuerza por estudiar la palabra de Dios, no es presa fácil del enemigo. Por eso está la invitación ahí. Y dice el versículo 3, inclinad vuestros oídos y venid a mí. Y explicábamos, hermano, que acá el inclinar el oído, que es un sinónimo de oír, que ahí está, eso, hermano, no es una actitud pasiva, porque dice inclinar vuestro oído y venid a mí. Es decir, que esa invitación del Señor implica una acción. Cuando nosotros oímos, nosotros nos convertimos en discípulos del Señor, seguimos al Señor. Y dice oír, y ahí está la promesa, hermano, y vivirá vuestra alma. Miren qué lindo, y vivirá vuestra alma. Y aquí viene la parte que vamos a estudiar principalmente en esta noche. Punto y coma, hay un punto y coma. Y dice después del punto y la coma, y haré con vosotros, ¿qué dice? Pacto eterno. ¿Qué dice después de la coma? La misericordia firme a David. Quiero explicarle esto, mi hermano, que usted lo sabe, es bien fácil de entender. Pero ¿a qué se refiere ese pacto eterno? Ahí la coma funciona como una pausa explicativa. Después de la coma, con la coma hacemos una pausa. Y lo que sigue es una cláusula explicativa. Para explicarnos básicamente qué es ese pacto eterno. ¿Qué es ese pacto eterno? Son las misericordias firmes a David. El tema de esta noche se llama precisamente el pacto davídico. Solamente para que recordemos esto. El pacto davídico. Para que le hayamos sentido al versículo. Si no le vamos a hallar sentido. Yo sé que hay hermanos que están muy empapados de este tema, pero pues lo vamos a recordar. Y a lo mejor para algún hermano puede ser, tal vez no es una novedad, pero nos ayuda a recordar y a afirmarnos más en esta verdad. Entonces nos vamos a concentrar en esa frase, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Lo primero que yo quiero recordar, hermanos, que es un pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, hermanos, un pacto es un tratado o es un acuerdo. Por lo general, la palabra pacto, hermano,
se refiere a eso, a un acuerdo. Puede ser entre dos o más partes, un acuerdo. Eso es un pacto. Ahora, el término pacto, por lo general, se refiere a la obligación autoimpuesta por Dios para reconciliar con Él mismo a la humanidad caída. Voy a repetir ese hecho. Por lo general, el término pacto se refiere a la obligación autoimpuesta por Dios para reconciliar a la humanidad caída. Para reconciliarlo, por supuesto, consigo mismo. Es necesario decir esto, recordar esto. ¿Por qué digo de que es una obligación autoimpuesta por Dios? Simple y sencillamente, hermano, porque nosotros los hombres no tenemos la capacidad de entablar un pacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque un pacto implica obligación de ambas partes. Y dígame usted, ¿cómo yo me puedo comprometer con Dios? No puedo, yo soy un pecador, yo fallo. Hermanos, con solo que Dios le diga a Dios, Señor, a partir de mañana me voy a levantar a orar a las 4 de la mañana. Hermanos, a lo mejor lo haga, ¿verdad? Un par de días. Pero de repente, hermanos, a lo mejor ya no tengo el mismo ánimo, ya no tengo la misma emoción y fallo. Los hombres, hermanos, miren, hemos llegado a un tiempo de apostasía tan tremendo que los hombres se atreven a decir, hermanos, que entablan pactos con Dios. Pero el pacto requiere una obligación por parte mía y yo no le puedo dar nada a Dios. Qué tremendo esa cosa de la apostasía. Hoy veo yo cómo los predicadores les gusta llamarse por ejemplo, apóstoles. Yo quiero decirle, un día vamos a estudiar eso. El apostolado, eso hermano, eso es un ministerio, hermano, que ya pasó, ya está cumplido el apostolado. Apóstoles ya no hay. Hay un requisito para ser apóstol y es haber visto al Señor resucitado. ¿Y quién ha visto al Señor resucitado? El apostolado, hermano, es un don, hermano, es un ministerio que el mismo Cristo lo adjudicó a los apóstoles, entre otras cosas, hermano. Por lo tanto, eso de andar diciendo que yo entablo un pacto con Dios, hermano, no. Por eso decimos acá en la definición, de que un pacto es eso. Se refiere a una obligación autoimpuesta por Dios con el propósito de reconciliar a la humanidad consigo mismo. Eso es. Ahora, yo quiero que recordemos esto, que recordemos algunos ejemplos. Dios, hermanos, vamos a revisar unos 2, 3 pasajes del Antiguo Testamento, ya que Dios ha establecido varios pactos con su pueblo. Vamos a revisar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y no olvidemos, hermanos, que nuestro pasaje allí menciona el pacto eterno, que son las misericordias firmes a David. Pero yo quiero que recordemos eso. Vamos a usar algunos pasajes bíblicos para recordar algunos pactos que Dios estableció con su pueblo. Por ejemplo, yo quiero pedirle, hermano, que busquemos un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis. Es bien fácil hallarlo. Ya sabe que Génesis es el primer libro de la Biblia y vamos a buscar el capítulo número 9. Capítulo número 9. Estudiamos la Biblia, hermano. Capítulo número 9 de Génesis. Yo quiero preguntarle, hermano, si acaso usted anda la versión Reina Valera que se revisó en el año 1960. ¿Cómo se llama el capítulo? Si usted anda esta versión de Reina Valera 60, ¿cómo se llama el capítulo 9? Pacto de Dios con Noé. Exactamente, así se llama. Se llama Pacto de Dios con Noé. Y como usted lo puede ver, hermano, decíamos en la definición que el pacto es una obligación autoimpuesta por Dios. Usted puede revisar todo el pasaje. Nosotros no vamos a revisar ahorita todo el pasaje por el tiempo. Pero usted en su casa, hoy en la noche,
puede revisar todo el capítulo número 9 y se va a dar cuenta que la iniciativa de ese pacto la toma Dios. Él es el que toma la iniciativa de hacer un pacto, en este caso con Noé. Pero vamos a leer el versículo más pertinente. El versículo número 9. ¿Qué dice el versículo número 9? Tal vez 8 y 9. Y dice así: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, ¿qué dice el versículo 9? He aquí que yo establezco, ¿qué dice? Mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Podemos ver, hermanos, que este es un pacto post-diluviano, un pacto después del diluvio. Aquí está un ejemplo. Usted puede recordar este pasaje y guardarlo ahí en su mente, o hacer una notita ahí, que aquí tenemos un ejemplo de un pacto que Dios estableció, en este caso con Noé, una obligación que Dios se autoimpuso para reconciliar a aquella gente consigo mismo. Pero revisemos otro. Quiero suplicarle que siempre ahí en Génesis, vayamos ahora adelantito en el capítulo número 17. Siempre Génesis, pero ahora el capítulo número 17. Y ahora me van a decir, hermanos, si tienen esta versión de la Biblia, ¿cómo se llama el capítulo número 17 de Génesis? Exactamente, así se llama. La circuncisión, señal del pacto. Así se llama. ¿Recuerdan ustedes lo que dijimos que era la circuncisión? Eso lo explicamos hace 2 domingos. Y aquí, hermanos, se hace ver de que ese procedimiento o esa pequeña cirugía que se le hacía a los niños hebreos recién nacidos era una señal de ese pacto. Y vamos a leer el versículo número 2. ¿Qué dice el versículo 2? Allí está la palabra. A mí me interesa que veamos que allí sobresale la palabra que estamos estudiando, la palabra pacto. Sí, así es. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahí está. Aquí podemos ver también, hermano, que la iniciativa la toma Dios de hacer un pacto, de establecer un convenio. A veces, hermano, principalmente en el Nuevo Testamento, la palabra pacto también se puede traducir testamento. Así se puede traducir también. Pero veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo de Moisés. Adelantito, Génesis, y llegamos, después de Génesis, llegamos a Éxodo, correcto. Sí. Llegamos a Éxodo, después de Génesis, y en Éxodo, en el capítulo número 19. Sí, correcto. Éxodo 19. Vamos a leer, hermanos, el versículo número 5. Allí no está la palabra pacto en el tema. En el tema de este pasaje. Este pasaje, en la versión que andamos, se llama Israel en Sinaí. Pero es precisamente en el monte de Sinaí donde Dios establece el pacto con Moisés. ¿Qué dice el versículo 5 para que no te detalles? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué dice? Mi pacto. Ahí está. ¿Ves? Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vamos a ir ya llegando, hermanos, a la almendra de lo que queremos decir, al corazón de nuestro tema. Quiero suplicarles, ahora sí, que
revisemos, hermanos. Vamos primero al pasaje que tenemos de Isaías. El pasaje de Isaías capítulo 55. Viene bien. Dice aquí, miren, solo para de nuevo retomar, hermano, la hebra exacta del motivo de nuestro tema. Dice entonces en Isaías 55:3, y haré, dice después del punto y la coma, y haré con vosotros pacto eterno. Y ya dijimos que ese pacto eterno, hermanos, se realiza o se hace una realidad en lo que está después de la coma. ¿Cuál es ese pacto eterno? Las misericordias firmes a David. Vamos a revisar un pasaje más. Vamos a ir hacia atrás en la Biblia y vamos a buscar el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Aquí sí, aquí aterrizamos. Ya revisamos el pacto con Noé. Ya revisamos ese pacto que Dios estableció con Noé, con el propósito, hermano, de nuevamente entablar relación con la gente después del diluvio. Ya revisamos el pacto abrahámico, ya revisamos el pacto con Moisés y ahora revisemos el pacto davídico, que es el que nos interesa en esta noche. Sí. Le pido que por favor busque segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Y me diga por favor cómo se llama el pasaje. Correcto, así se llama. Se llama Pacto de Dios con David. Ahí está. Recordemos, hermano, que este pacto tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de este pacto? Que es eterno. Que no se nos olvide eso. Este pacto es eterno. Y si es eterno, tiene vigencia hoy. Si es eterno, hermano, tiene que ver con nosotros. Y le informo que este pacto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la iglesia. Vamos a ver lo que dice, vamos a leer solo algunos versículos, hermano. Del capítulo 7 vamos a leer el versículo 12. Mire cómo dice. Le dice Dios así a David, una vez más, Dios toma la iniciativa para entablar este pacto con David. Y le dice en el versículo 2, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, que te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. A uno de tu linaje, le dice Dios a David, el cual procederá de tus entrañas. Oiga bien las palabras, hermano. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué está haciendo Dios acá? Dios está prometiendo a David que su reino sería imperecedero. Eso es lo que está haciendo Dios. Por eso es que allá en Isaías 55 dice que es un pacto eterno. Es un pacto eterno. ¿Y qué está diciendo? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es necesario, hermano, que usted, cuando tenga tiempo y la disposición, lea todo este capítulo 7 de segundo libro de Samuel, porque tiene que ver con usted, tiene que ver con la iglesia. Entonces dice el versículo 14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Usted sabe eso de acuerdo al dato histórico bíblico, que Saúl fue cortado. Y fue cortado precisamente por desobediente. Pero aquí Dios le está haciendo una promesa eterna a David. Y dice el versículo 17. Sí, el versículo 16. Repitamos ese versículo 16. Dice, y será afirmada tu casa
y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Yo quiero que repitamos los versículos 15 y 16, hermano. Eso es lo que quiero que hagamos. Dice: pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl. Es decir, ese él es David, al cual quité de delante de ti. Quité a Saúl de delante de ti. Y lo quitó por desobediente. ¿Ven? Por desobediente. Por no hacer las cosas como Dios quiere. Y será, dice el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, habiendo leído esta parte de este pasaje de 2 Samuel, regresamos a Isaías 55 para que recordemos esto. Yo quiero que nos quede bien clara esta enseñanza. Por esa razón, hermanos, es que dice en el versículo 3, en la última parte del versículo, que es la parte que estamos leyendo en esta noche: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y hay un dato más, hermano, un dato exquisito, que es muy interesante. El pacto con David también se llama pacto de paz. Le quiero explicar. Como estamos en el capítulo 55 de Isaías, vamos allí para arribita. Yo no sé, quizás lo tengan en la misma página usted, pero miremos el capítulo 54 y el versículo 10 nada más. Mire cómo se llama ese pacto, qué nombre se le da al pacto davídico en el versículo 10 del capítulo 54. Mire cómo dice en el versículo 10: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué bueno, hermano, que dedicamos un buen tiempo para estudiar el significado de la palabra misericordia. Yo espero que usted recuerde lo que dijimos que quiere decir misericordia. Y se repite y redunda el Señor mencionando su misericordia, su amor. Es que eso es lo que el Señor ha tenido por nosotros. El Señor ha tenido por nosotros misericordia. Entonces, hermano, siendo que a David se le promete un reino eterno, un trono eterno, siendo que hay un pacto eterno, hermanos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tratemos de atar cabos, hermanos, con el mismo versículo 3. El versículo 3 nos invita a oír, nos invita a que inclinemos nuestro oído. Y la promesa es, primero, que nuestra alma va a vivir para siempre. Que nuestra alma va a vivir. Pero después está la promesa que acabamos de leer. Yo le pregunto, o le hice la interrogante, ¿qué tiene que ver con nosotros eso? Vamos a leer, hermanos, un pasaje más y luego vamos a aclarar con un pasaje bíblico la implicación que tiene con nosotros esto. Le quiero pedir, hermano, que busquemos en el primer libro de Reyes. Hacia atrás, por favor. Primer libro de Reyes. Sí. Busquemos ahí el pasaje, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo número 8. Sí, capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Y el versículo 23. Solamente, hermano, para ver la certificación de este pacto, del pacto davídico. Vaya, dice en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Dijo Jehová, Dios de Israel. Dijo Jehová, Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. ¿Qué dice después, hermano? Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos. ¿A cuáles siervos? Los que andan delante de ti con todo su corazón. Mire ahí la sentencia. Los que andan delante de ti con todo su corazón. Versículo 24. Que has cumplido a tus
y con tu mano, y lo has cumplido como sucede en este día. Es el rey Salomón, es el hijo de David, como parte de la dinastía davídica. Eso, hermano, le va dando cumplimiento al pacto eterno. Ahora yo solo quiero que revisemos un pasaje más y revisamos después un pasaje del Nuevo Testamento. Salmo capítulo 89. Salmo 89. ¿Cómo se llama el Salmo capítulo número 89, hermanos? Si usted ya lo encontró. Exactamente, el Salmo capítulo 89 se llama Pacto de Dios con David. Como es un pasaje largo, hermano, quiero suplicarle que leamos algunos versículos pertinentes. Le quiero pedir que leamos quizás el versículo 19. Dice el versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Versículo 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y ahí sigue el pasaje. Usted lo puede terminar de leer en su casa. Ahora, la pregunta es: ¿pero dónde me lleva esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué el pacto davídico es un pacto perpetuo? ¿Por qué es un pacto eterno? ¿Por qué tiene relación con la iglesia? Por esto, mi hermano. Le quiero pedir, por favor, que veamos un pasaje más. Mateo. Yo sé, hermano, que eso de leer genealogía a veces nos es aburrido o nos cansa. Más los nombres bíblicos que a veces son difíciles de pronunciar. Pero la genealogía tiene que saber usted que la genealogía es una prueba contundente de que la Biblia no es un fraude. Porque dígame usted, ¿quién se va a ocupar en hilvanar nombres inventados de a saber quién? No, cuando se presenta una genealogía es porque hay dato evidente de que las personas mencionadas existieron. ¿Qué tiene que ver el pacto davídico conmigo? Aquí está la respuesta. Le pido que por favor busque el libro de Mateo, ya en el Nuevo Testamento. Sí, Mateo, capítulo número 1. ¿Cómo se llama ese pasaje, hermano, en la Reina Valera? Genealogía de Jesucristo. En otras palabras, hermano, aquí vamos a ver la línea genética de Jesucristo. Yo he puesto mi fe en Cristo, hermano. Y Efesios me dice, hermano, que yo he sido resucitado, me ha dado vida el Señor, porque yo he puesto mi fe en Cristo. Yo me identifico con Cristo. Recordemos, hermanos, que decíamos esto. Miren, cuando nosotros nacemos identificados con Adán. Esa es nuestra identificación. Nacemos identificados con Adán, con la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra identidad cambia y ya no nos identificamos con Adán, sino que nos identificamos con Cristo. Yo me identifico con Cristo. Mire lo que dice. Capítulo número 1 de Mateo, versículo 1. Despacio vamos a leer. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué dice? Hijo de David. Exactamente. Y David, por su parte, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram.
Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Naasón. Y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. A Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Uría. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías. Y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat a Joram. Y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotam a Acaz. Y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón. Y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación babilonia. Versículo 2. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Versículo 16. Lea, si quiere subraya. Y Jacob engendró a ¿quién? A José. ¿Y quién es José? Es el marido de María. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver María con Cristo? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Yo me he identificado con Cristo. Yo me he identificado con Cristo. Cristo es del linaje de David. Y allá en Isaías capítulo número 55, que es el pasaje que leímos, y el versículo número 3, la promesa que le hizo Dios a David es esta: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Quiere decir que esa promesa en ningún momento se interrumpió, ni se ha interrumpido. Y como yo me identifico con Cristo, como yo me he identificado con Cristo, he puesto mi fe en Cristo, a mí me afecta esa promesa eterna. A este pacto, hermanos, en el que nosotros hemos entrado y del que somos parte, también se le da otro nombre. Y vamos a revisar un pasaje más. Y leer la Biblia, hermano, es una bendición. Sí, mire un pasaje más. Mire cómo se le llama a este pacto también. Le quiero suplicar que busque 1 Corintios, capítulo número 11. Un pasaje que conocemos muy bien, ya que lo leemos siempre que recordamos la cena del Señor. Mire cómo dice 1 Corintios, capítulo número 11, versículo número 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo número 25. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, ¿qué dijo Cristo? Esta copa es, ¿qué dice? ¿Qué clase de pacto dice ahí? Es el nuevo pacto. El nuevo pacto basado, hermano, o realizado ¿en qué? En mi sangre. Y el Señor le dice una recomendación: hacer esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Entonces el Señor ahí hace mención del nuevo pacto, de un pacto en su sangre. Hermanos, mire, todo tiene relación. Es interesante que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo de aproximadamente 1500 años y no se perdió, hermano, la hebra en cuanto al tema central de la Biblia. No se perdió. Resulta que
cuando Moisés estableció la tienda, mientras venían en el desierto, el tabernáculo de reunión, Dios le mandó a Moisés que preparara un mueble. En el mueble, hermano, había sobre ese mueble había una tabla de un tamaño más o menos de 1 metro. Una tabla que la forraron de oro, la tabla. Esa tabla se llamaba el propiciatorio. En el arca que cubría esa tabla, hermano, el arca se llamaba el arca del pacto. Y se llamaba el arca del pacto porque dentro de esa caja, de esa arca, estaban las tablas de la ley. Ahora, la operación, hermano, el rito obraba así, miren. Usted sabe que el sacerdote llegaba al lugar santísimo, pero el sacerdote no entraba con las manos vacías, entraba con un animalito. Y el sacerdote rociaba sobre el arca del pacto, rociaba sangre. Mataba el animalito, le cortaba el cuello y rociaba la sangre, hermano, sobre la tabla del pacto. Y recordamos la enseñanza, hermano, con esto del sustituto. Cuando Dios veía la ley, que veía las tablas que estaban adentro del mueble que yo le explico, del arca del pacto, adentro de esa arca estaban las tablas de la ley. Y la ley obviamente, hermano, estaba quebrantada, pero sobre el propiciatorio había sangre. Quiere decir que cuando Dios veía, lo que veía era la sangre del animal. Y esa sangre Dios la recibía como la sangre del sustituto, que ya lo hemos mencionado muchas veces. Ahora, como usted lo sabe perfectamente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2, cuando Juan vio que venía Cristo, Juan dice Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 19, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue sacrificado, hermano, fíjese bien, dice la Biblia, mire, que entre otras cosas, el velo del templo se rompió, se rasgó, hermano, de arriba hacia abajo. Eso quiere decir, hermano, que el sacerdocio de Cristo penetró al lugar santísimo. Ya, hermano, por la misma mediación de Él, por la mediación personal de Él, se rasgó. Ese simbolismo de la rasgadura del manto, hermano, es algo significativo. Porque eso quiere decir que usted recuerda que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero cuando se rasgó ese manto, Cristo como sumo sacerdote para siempre entró al lugar santísimo. No con sangre de animal, sino con su misma sangre. Yo, hermano, y todos ustedes nos hemos identificado en la sangre de Cristo Jesús. Quiere decir que esta promesa de Isaías, capítulo número 55 y el versículo número 3, tiene que ver con nosotros. Hermanos, es interesante que en esta sentencia de Isaías 55:3, cuando dice venir y oír, es lo que nosotros hemos hecho. Por eso es, hermano, que el Evangelio se basa en eso, en que las personas oigan la palabra de Dios, crean en el mensaje del Evangelio, pongan su fe en Cristo y que de esa forma puedan venir a identificarse con Cristo Jesús, como el Cordero Santo que fue inmolado por nosotros. ¿Se entiende esto, hermanos? Amén. Amén. Entonces, hermano, esta bendición de esta promesa tiene que ver con nosotros. No es algo ajeno a nosotros. No, esto tiene que ver con la iglesia, hermano. Esto tiene que ver con nosotros. Y para terminar, yo solo quiero, hermano, que le demos contundencia a lo que estamos diciendo. Y con esto vamos a terminar. Vamos a buscar de nuevo nuestro pasaje de Isaías, en el capítulo 55. Y mire, hermano, lea todo el capítulo 55 de Isaías. Es bien corto, solo tiene 13 versículos. Y si usted puede, hermano, que tiene mente fotográfica, apréndaselo de memoria. Es una bendición aprender la palabra de Dios para que el diablo no le gane ventaja. Vaya, terminamos diciendo así. Aquí se confirma, hermano, y aquí se certifica lo que estamos diciendo. Versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, es decir, a David, con quien establece su pacto, por jefe y por maestro a la nación. Y el versículo 5 aclara, hermano, que nosotros somos parte de esa bendición. Dice el versículo 5: he aquí llamarás a gente que no conociste
y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Hermanos, ustedes saben esto, y lo saben de sobra, que antes el proyecto salvífico solo era para el pueblo de Israel. Los gentiles no teníamos nada que ver en el plan salvífico de Dios. Pero resulta que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los gentiles, la gente que no eran judíos específicamente, vinieron a ser parte del plan salvífico de Dios. Y gloria al Señor por eso, porque nosotros hemos recibido parte de la bendición de ser parte del pueblo del Señor. Amén. ¿Se entiende, hermano, lo que hemos dicho? Amén. 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 De tal forma, hermanos, que yo una vez más quiero invitar, si entre nosotros hay alguien que nunca ha puesto su fe en el Señor, pues este es el momento para que podamos identificarnos con el Señor, que podamos identificarnos con Cristo, hermano, y que nosotros también estemos lavados con la sangre del Cordero. Y hermano, yo los quiero invitar, mire, para que estudiemos la palabra de Dios, para que nos empapemos de la palabra de Dios. Como decíamos al principio, si usted siente que leer la Biblia le da sueño, órele al Señor, hermano, porque eso es un demonio. Eso de que en la noche cuando a cualquier hora que un hermano quiera leer la Biblia y ya le entra pereza, hermano, y sueño, no, hay que orar, porque el demonio no quiere que oigamos los demonios no quieren que leamos la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo quiero invitar, si entre los presentes hay alguien que nunca ha puesto su fe en el Señor, yo lo invito para que en esta noche crea en que Cristo es el Salvador de nuestras almas y que usted pues ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo.